La historia de Teclan empezó en el año 1997, a primeros de año, y bueno, ya pues poco a poco fui cogiendo gente de la plantilla, compramos más maquinaria, ya hasta entonces yo solamente punzonaba, luego ya compré un láser. En el 2008 pues hice una inversión fuerte que fue en la primera paneladora de Salvarini. Y a pesar de la crisis que comenzó justo terminar de montar la paneladora, me acuerdo perfectamente que en agosto se terminó de montar la paneladora y en septiembre empezó la crisis. Nos tuvimos que mover en el mercado bastante para conseguir trabajo para la máquina y bueno, pues fuimos saliendo. Somos la única empresa con 3 paneladoras en el mercado nacional, las cuales totalmente diferentes, totalmente equipadas. Una paneladora específica de 3 metros 100, 254 de altura. Luego tenemos también un láser con tecnología PC2, que es importante porque dejamos las máquinas en automático trabajando y entonces nos regula la calidad de corte. Si la máquina cortara mal, se pararía, cosa que haría que no tuviéramos un desperdicio de producción, con lo cual los costes siempre los tenemos contenidos. Luego incorporamos también una punzonadora con cizalla porque veíamos que en nuestro tipo de producción había mucho cambio de herramienta y las otras máquinas tenían que coger y girar torretas o tenían que cambiar el punzón. También la incorporamos porque veíamos que, a comparación de otras marcas, solo tenían un percutor y cuando se estropeaba ese percutor nos dejaba la máquina parada. Con la máquina que hemos incorporado tiene 46 percutores, si falla uno ponemos 45 en marcha. La calidad del trabajo es mejor porque también al ser por cizalla da golpes de 500, no es el típico acabado de punzón de golpe de 76. Hemos invertido mucho en maquinaria, pero no solo en maquinaria, también en procesos. Nos hemos dado cuenta que las máquinas, sin el trabajo humano y sin los procesos adecuados, no tienen una eficiencia 100%. Antiguamente se decía que una paneladora era para piezas de serie, de tirada larga, ¿no? Porque decían que siempre las primeras piezas iban a la chatarra porque no quedaban bien los grados y todo esto. Para mí una paneladora puedes trabajarla por 2 rangos de mercado, ¿no? O sea, puedes trabajar en largas series, una pieza grande, por ejemplo, de 2 metros, la cual con un operario solo podrías trabajar y la máquina va trabajando mientras tú vas apilando o vas haciendo otros procesos. Otra forma también de abrir mercado de paneladora es que tú, si tienes un producto que tienes que hacer 7 referencias, ¿vale?, con 10 piezas cada una, deberías en una plegadora montar 10 veces la herramienta, con lo cual la paneladora es cambio de herramienta automático, tú vas metiendo piezas seguidas y la máquina automáticamente te va cambiando. Luego, con la tecnología que lleva Mac 2.0, garantizamos los pliegues a 90 grados con la base de los espesores del material, la base de datos de material, de espesor y de calidad del trabajo. En inoxidable también da una calidad muy alta enfrente de una plegadora que siempre tienes que disponer con plásticos. El plástico es un elemento caro y que enseguida se rompe y te puede dañar la pieza. Cuando tú estás trabajando con una paneladora, el operario está libre, o sea, simplemente introduce la pieza y la saca. Vamos a ver, nosotros somos una empresa de subcontratistas. Entonces, a la hora de comprar una máquina, no es lo mismo que si yo tuviese un trabajo propio, que sé qué tipo de piezas fabrico y entonces sé a qué máquina ir. Pero no tenemos más remedio que tirar para adelante. La tecnología va avanzando y yo entiendo que nosotros tenemos que seguir avanzando también. No me puedo quedar con una máquina de hace 15 años. Hoy en día con el ordenador se hacen piezas de todo tipo que a la hora de dibujar son muy bonitos, pero que luego hay que hacerlas. Y entonces pues tiene que haber máquinas que los hagan. Y bueno, pues entiendo que las máquinas que nosotros tenemos las pueden realizar y
y confiamos en que bueno, pues, podamos seguir para adelante.